Para este vídeo he creado una serie de animaciones para mostrar el funcionamiento interno de las válvulas de vacío más sencillas, los diodos y los triodos. Veremos cómo los electrones se mueven desde el cátodo hacia el ánodo acelerado por un campo eléctrico creado por el voltaje que aplicamos sobre él. Fijémonos cómo el electrón es acelerado por el ánodo y cómo al impactar sobre él lo calienta. Esto se debe a la energía cinética que llevaba el electrón en su viaje hacia el ánodo. Si son varios electrones los que impactan sobre el ánodo, el calentamiento será mayor, pero siempre que no se supere un cierto umbral llamado máxima disipación de ánodo, no habrá ningún problema. Cuando el cátodo se calienta a su temperatura de trabajo, se crea lo que se llama zona de carga espacial, que crea una nube de electrones alrededor del cátodo, que son entonces atraídos por el voltaje aplicado sobre el ánodo. Si el voltaje es mayor, los electrones irán más rápido y la corriente será mayor, porque es proporcional al número de electrones que se mueven hacia el ánodo. Si el voltaje es bastante mayor, veremos claramente cómo el calentamiento del ánodo es mayor. Si ahora duplicamos el voltaje, de nuevo aumentará la velocidad, la corriente y el calentamiento. Y si seguimos aumentando el voltaje, llegará un momento en que la nube de electrones empiece a agotarse porque el cátodo no es capaz de generar suficientemente rápido electrones para reponer los que son atraídos por el ánodo. Y pasado este punto, si seguimos aumentando el voltaje, la corriente no va a aumentar, porque no hay suficientes electrones disponibles, y decimos que la válvula ha llegado a la saturación debido a la limitación de temperatura de cátodo. Si volvemos a voltajes más bajos, la nube de electrones se repondrá, como podemos ver claramente en la animación, y si de repente eliminamos el voltaje de ánodo, la aceleración sobre los electrones desaparece, y la corriente de ánodo, después de un brevísimo instante de tiempo, cesa. Y cuando volvamos a aplicar tensión positiva, de nuevo volverá el movimiento de los electrones. Si ahora apagamos el cátodo, la nube de electrones desaparecerá, se irá consumiendo, y aunque haya una tensión positiva en el ánodo, la corriente cesará. Esto sería un diodo, por ejemplo, una rectificadora. Veamos ahora cómo funciona un triodo. Aquí he representado la sección transversal de los hilos que forman la rejilla. Y a la derecha voy a poner un cartel con el voltaje de ánodo, el de rejilla y una medida de la corriente en unidades de electrones que alcanzan el ánodo por segundo. Empezaremos con un voltaje de solo 150 voltios. Sin una tensión negativa de rejilla, los electrones la atraviesan casi como si no estuviera, y en esta animación alcanzan el ánodo 8 electrones por segundo. Con menos 1 voltio de rejilla, la cosa cambia y empezamos a apreciar el efecto que tiene la rejilla sobre los electrones, sobre el flujo de electrones, mejor dicho. A menos 2 voltios de rejilla, la corriente baja a 7 electrones por segundo, y a menos 3 voltios de rejilla a 5 electrones por segundo, y en esta animación en concreto, a menos 5 voltios de rejilla, la corriente cesa, la válvula entra en corte, porque ningún electrón es capaz de superar la barrera que supone la rejilla. Si volvemos a menos 4, vemos que la cosa empieza a animarse un poco, y alcanzan el ánodo unos 2 electrones por segundo. Espero que esta animación deje más o menos claro el efecto controlador que tiene la rejilla de control, como su propio nombre indica, sobre la corriente de ánodo. Si volvemos a menos 1 voltio de rejilla, la corriente debería volver a 8 electrones por segundo. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a jugar un poco con el voltaje de ánodo, que también tiene un gran efecto sobre la corriente. Probemos con 350 voltios de ánodo. Ahora a menos 1 voltio de rejilla llegan 18 electrones por segundo en lugar de 8. Como cabía esperar, el voltaje de ánodo tiene mucha influencia en la corriente. A menos 5 voltios de rejilla antes la válvula entraba en corte, ahora sin embargo todavía llegan 14 electrones por segundo. Y es que cuanto mayor es el voltaje de ánodo, mayor tiene que ser la tensión negativa de rejilla para ser capaz de cortar el flujo de corriente.
Incluso a menos 10 voltios en esta hipotética válvula de vacío, la corriente no cesa del todo. Es necesario menos 11 voltios para que a 350 voltios de ánodo ningún electrón pueda atravesar la rejilla. Pero si subimos la tensión de ánodo a 500 voltios, la rejilla vuelve a ser incapaz de contener los electrones y aparece una corriente notable de unos 12 electrones por segundo. Si ahora reducimos la tensión negativa de rejilla aumentando la polarización, unido al alto voltaje de ánodo, tendremos corrientes mucho mayores que al principio. Y si ahora apagamos los filamentos y dejamos que el cátodo se enfríe, el flujo de electrones se detiene porque el cátodo deja de emitir electrones y el ánodo pronto agota la reserva. Veamos ahora qué sucede si los hilos de rejilla están más juntos, como ahora que hay 5 en lugar de 4. Se calienta el cátodo, se crea la zona de carga espacial y la tensión de ánodo empieza a atraer los electrones. Y alcanzan el ánodo 5 electrones por segundo, a menos 1 voltio de rejilla. Pero ahora menos 3 voltios de rejilla son suficientes para detener el flujo de corriente, mientras que cuando había 4 hilos de rejilla necesitábamos bajar hasta menos 5. Si aumentamos la tensión de ánodo a 350 voltios, ni siquiera menos 5 voltios de rejilla son suficientes para cortar la corriente. Aunque llegan 11 electrones por segundo en lugar de 14 cuando los hilos de rejilla estaban un poco más separados. Es decir, cuando los hilos están más juntos, la rejilla tiene mayor capacidad de frenar el flujo de corriente. Ni a menos 10, ni a menos 9, ni a menos 8, ni a menos 7 los electrones son capaces de alcanzar la rejilla, pero a menos 6 algunos de ellos ya consiguen pasar. Cuando los hilos de rejilla estaban más separados, necesitábamos polarizar más negativamente para lograr que solo unos pocos electrones lograran pasar. Y volvemos a ver cómo juntar los hilos de rejilla hace que sea más fácil controlar el flujo de electrones. Si subimos el voltaje de ánodo a 500 voltios, necesitaremos polarizar la rejilla mucho más negativamente, a menos 9 voltios para que casi cese la corriente, y para lograr que se detenga por completo necesitaremos menos 10 voltios de rejilla. Por supuesto, si en estas circunstancias eliminamos la tensión negativa, obtendremos un nivel de corriente bastante elevado, porque todos esos electrones que antes eran retenidos por la rejilla ahora pueden volar libremente o casi sin impedimento hacia el ánodo. Al menos hasta que eliminamos la alimentación de los filamentos y la nube de electrones es consumida, como acabamos de ver. En este momento, la válvula de vacío deja de funcionar hasta que volvemos a caldearla y la emisión de electrones se restablece. Vamos a ver ahora qué sucede si subimos el voltaje de ánodo a 750 voltios, por ejemplo. Esto es una simulación. Hay muchas válvulas de vacío que no soportarían esta tensión. Evidentemente, la corriente debe aumentar. En este caso, 43 electrones por segundo. Pero fijémonos lo que sucede en la zona de carga espacial. La nube de electrones se está consumiendo porque se están atrayendo más electrones de los que el cátodo es capaz de emitir. Y ahora la corriente descenderá porque no hay una reserva de electrones siempre disponible, 36 electrones por segundo. Es decir, que esta válvula no puede mantener una corriente de 43 electrones por segundo como vimos hace un momento. Eso sería solo durante un breve periodo de tiempo. Si polarizamos la rejilla a menos 3 voltios, la corriente se mantiene más o menos al mismo nivel, en lugar de descender. Si bajamos todavía más la polarización a menos 5 voltios, la corriente tampoco cambia mucho, y esto es señal de que la corriente había llegado a un nivel de saturación debido a la incapacidad del cátodo de emitir suficientes electrones, algo que queda demostrado como vemos en pantalla al reducir la tensión a menos 10 voltios, que no solo permite que se restablezca la nube de electrones, sino que descienda la corriente. Y ahora ya apago los filamentos y recogemos electrones. Aunque esto es una simulación y he hecho muchas concesiones para que sea fácil de entender y muy ilustrativo, se acerca bastante a la realidad, al menos conceptualmente. Y todavía hay algo más que quiero enseñar, para que quede más clara la función de la nube de electrones. Así que encendemos filamentos de nuevo y vamos allá.
Lo que voy a hacer es esperar a que la corriente se estabilice en esos 36 electrones por segundo, más o menos, y voy a aumentar el voltaje de ánodo hasta 1500 voltios. Como el cátodo no es capaz de emitir suficientes electrones, la corriente llega a más o menos 36 electrones por segundo, ¿no? 36 exactos. Ahora voy a subir el voltaje todavía más. Los electrones se mueven más deprisa, pero la corriente no aumenta, no importa cuánto aumentemos el voltaje. Estas condiciones no suelen darse en circuitos de audio, ni tampoco en la mayoría de circuitos a válvulas, pero creo que era importante mostrarlo para entender la función de la nube de electrones que normalmente rodea el cátodo, que tiene varias virtudes, no solamente la que he mostrado en este vídeo y de las que hablaré en futuros vídeos. Las animaciones de este vídeo son totalmente exclusivas. Las he creado con un programa que he escrito exclusivamente para realizar este vídeo. Por ello, si te ha gustado, te agradezco enormemente cualquier muestra de apoyo, un like, que compartas, que te suscribas si no lo has hecho ya y que de alguna manera puedas saber que el tiempo que he invertido ha valido la pena. Muchas gracias a todos los que seguís el canal y especialmente a mis patrons. Espero que en 2021 pueda hacer más y mejores vídeos y que todos y todas nos acerquemos más a nuestros sueños.